El futbolista Gerard Piqué acudió al último episodio de La Revuelta, el polémico programa conducido por David Broncano y que se emite de lunes a jueves en Radio Televisión Española. En un momento de la entrevista soltó verdaderos factos acerca de la polémica que ha rodeado la adquisición de este programa por parte de la cadena pública, así como acerca de su confrontación o rivalidad con El Hormiguero, el programa conducido por Pablo Motos y que se emite en la misma franja horaria en Antena 3. En este sentido, Gerard Piqué hizo una defensa acérrima de La Revuelta y de su valor, diciendo por un lado que lo que había costado no era en absoluto un coste desorbitado y que no era para tanto, y por otro lado poniendo en tela de juicio que tenga sentido la rivalidad con El Hormiguero. Pero no os lo voy a contar yo, mejor vamos a verlo. No, pero en serio, me gusta tocar este tema porque me sorprende. Somos un país que ahora es todo derechas o izquierdas. O sea, sí, se polarizó la cosa. Tocas el feminismo, la inmigración y depende del comentario, eres de derechas o eres de izquierdas. Esto que dice Gerard Piqué es bastante real y tiene mucho sentido. Es cierto que en los últimos años ha habido bastante polarización en cuanto a las ideologías. Es decir, parece que últimamente, en los últimos años, existen como dos bloques ideológicos, izquierda y derecha, y que parecen prácticamente irreconciliables, cuando la realidad es que esto no debería de ser así y tampoco tiene mucho sentido que sea así. Como has dicho lo de por hablar en serio, nosotros, la Resistencia cuando empezó, en su momento, teníamos un público que venía muy de cuando yo hacía La Vida Moderna en la SER, que sí que era, bueno, que hablábamos más de política y tal, y teníamos un público que igual sí que era más porcentualmente, era más gente como muy de izquierda, muy tal, así. Y luego el programa, como se hizo muy grande, cuando viniste tú... Se convirtió en Foro Coche. Es verdad. No, y el programa, como empezó a tener una audiencia muy grande, creo que representaba sociedad española. Había gente de derechas, había gente de izquierdas y tal. Y con esto que ha pasado ahora con El Hormiguero y nosotros, creo que el hecho de que ellos dijesen el año pasado tanto, que nos ponía aquí Pedro Sánchez y tal, que no era verdad, contribuyó a que se polarizase. O sea, ellos queriendo hablar de que nosotros lo polarizamos, contribuyó a que se polarizase. Cuando para nosotros, yo en ningún momento busco eso, vamos, todo lo contrario. Por lo tanto, esta rivalidad viene precisamente del Hormiguero. Esta rivalidad viene precisamente de programas que deberían de ser de puro entretenimiento, de humor o de interés sobre un artista o una personalidad a la que se entrevista públicamente, pero a la que cada vez se le ha metido más contenido político y además contenido político muy escorado a la derecha. Y no solamente lo hemos visto con El Hormiguero, lo vemos también en Iker Jiménez y sus programas 4 y Horizonte, lo vemos también en el programa de Ana Rosa, en Espejo Público y en diferentes programas que servían para otro tipo de contenido y que de repente están trufados de discursos muy políticos, muy marcados y además apuntando a figuras concretas, como por ejemplo a Pedro Sánchez, al gobierno o a algunos de sus ministros o de sus ministras. Pero los factos que soltó Gerard Piqué no quedan ahí. Por eso creo que os han puesto en el lado izquierdo, porque ahora mismo en el gobierno pues está pues, los socialistas. Pero, ¿tú crees que ha influido el gobierno? No, bueno, Televisión Española es una televisión pública, entonces la gente conecta muy fácil y dice, esto es el gobierno. Y creo que no es así. No, tú sabes que a mí me llevan haciendo propuestas de Televisión Española para venir aquí durante muchos años porque me sea muy bien y tal, y no siempre cuando estaba el PSOE en el gobierno, también de antes, ¿eh? O sea, no ha sido una cosa que viniese por ahí. Exactamente. El hecho de que David Broncano tenga ahora un programa en Radio Televisión Española no tiene que ver con ningún tipo de afinidad ideológica. El hecho de pensar que Pedro Sánchez ha pensado en David Broncano solamente para crear un programa de televisión que haga frente al Hormiguero es bastante absurdo. Para empezar, Radio Televisión Española no lo lleva ni el PSOE ni Pedro Sánchez, sino que hay una junta directiva nombrada por el Congreso que es la que, con un presupuesto fijado por el propio Congreso de los Diputados, se encarga de decidir cuál es la parrilla y cuál es la programación. Lo que ha pasado ahí es que han cogido un formato que funciona, un programa que funcionaba como era La Resistencia en Movistar Plus, y lo han traído a la cadena pública. Una oferta que, como bien dice David Broncano, ya existía previamente al gobierno de Pedro Sánchez. Es decir, durante el gobierno de Mariano Rajoy. Creo que estamos en un mundo que no es capaz de intentar entender las cosas ni los números. La gente ve 28 millones en 2 años. Hostia, es carísimo. Antes, la semana pasada, la Televisión Española compró los derechos de televisión de la final de la Champions. Sí. ¿La gente sabe cuánto pagó por un partido, por un día? ¿Cuánto? 2,5 millones. 7,5 millones en 3 años. Bueno. Vosotros, ¿cuántos programas hacéis al año? 160. 160. Divide 14, porque al año son 14, 28 en 2 años son 14, sí. Entre 160. ¿Cuánto es? Bueno, si los magos creo que son por programa son 80.000 o algo 80.000 euros. ¿Cuánta gente ponéis cada día en televisión? Sí, pero ayer lo vieron... ¿1,5 millones, 2 millones? No, ayer lo vieron 5.200.000. 5.200.000.
Todo lo que ha dicho Gerard Piqué aquí es completamente cierto. Los 28 millones de euros que cuestan los 2 años del programa, aunque puedan parecer muy caros, en realidad son bastante baratos para una programación de este estilo. Se ha hecho mucho populismo y mucha demagogia diciendo que todo ese dinero se podría dedicar a la ELA o a salud o a otros menesteres más importantes. Pero es que eso lo podríamos argumentar de prácticamente cualquier cosa. No gastemos dinero en fútbol porque lo podemos dedicar a salud o a educación. No gastemos dinero en toros, en la iglesia y en un montón de cuestiones que podremos argumentar desde un discurso ideológico o desde otro que son mamandurrias que no valen para nada. De esta forma, Gerard Piqué creo que ha dado una lección muy valiosa acerca de cuál es la realidad de este programa de televisión, que de hecho está funcionando estupendamente, y acerca también de esta rivalidad que se ha creado, que parece más propia de adolescentes que de profesionales de la comunicación.